Hola chicos, en este video les voy a explicar cómo hacer el cálculo de las medidas y construir las gráficas para los datos agrupados, ¿verdad?, en tablas de frecuencia. Primero vamos a partir con el cálculo de las medidas. Vamos a considerar el ejemplo que yo subí a la plataforma Blackboard, que habla sobre el sueldo de 40 trabajadores, ¿verdad?, de una empresa, donde los datos, en este caso de las clases, están representadas en miles de pesos. ¿Ya? Recordemos que las clases corresponden a nuestros intervalos de la variable. En este caso son rangos de sueldo. La marca de clase es el punto intermedio de cada una de las clases. Para poder calcularlo, recordar que se deben sumar ambos valores y dividir entre 2. En este caso, por ejemplo, la marca de clase de la primera fila resulta de sumar 100 más 300, que sería 400, dividido entre 2. Y de esa forma voy calculando cada una de las marcas de clase. El n sub i, para su trabajo, ustedes lo debían inventar, al igual que el rango de las clases. Ya en este caso, yo di algunos valores de tal manera que sumaran el total. En el caso, su total debe ser 100. Para calcular la frecuencia relativa, debemos dividir el valor de la frecuencia absoluta en el total de datos. En este caso, si yo divido 8 entre 40, daría 0.2. Y así lo voy haciendo con cada uno de los valores. La frecuencia relativa siempre debiese sumar 1 o un valor cercano a 1 si es que realizamos alguna aproximación en alguno de los valores. Para calcular la frecuencia porcentual, debo multiplicar la frecuencia relativa por 100. De esta manera convertimos este decimal en porcentaje y por consiguiente la suma de la frecuencia relativa porcentual debe ser 100. En el caso de la frecuencia acumulada absoluta, debo ir justamente acumulando lo que es el n sub i minúscula. La primera fila siempre se mantiene, por eso el 8 se mantiene acá. Y luego vamos sumando con la siguiente, es decir, el 20 resulta de la suma de 8 más 12. El 36 resulta de la suma de 20 más 16. Y finalmente el 40 resulta del 36 más el 4. ¿Ya? Esta fila no tiene un total, solamente la última fila, el último valor, debe ser igual a mi total. Y la frecuencia relativa acumulada resulta de ir acumulando la frecuencia relativa. Entonces, nuevamente, la primera fila se mantiene y luego se va sumando con la siguiente, es decir, el 0,5 resulta de la suma de 0,2 más 0,3, el 0,9 del 0,5 y el 0,4 y finalmente el 1 de 0,9 más 0,1. Entonces la frecuencia relativa acumulada se obtiene a partir de la frecuencia relativa. Entonces ahí tenemos nuestra tabla, es el primer paso para poder calcular obviamente las medidas que fueron solicitadas en el trabajo. Vamos a partir por el cálculo de la media. Para calcular la media voy a necesitar dos valores. El primero es el valor de las marcas de clase, es decir, mi tercera columna o la columna de x sub i. Y también voy a necesitar la frecuencia absoluta. Y por supuesto, mi total de datos. Entonces, para obtener la media, debo multiplicar el valor de la marca de clase por el valor de su frecuencia absoluta. Y es una sumatoria, así que lo debemos hacer para cada una de las filas. Entonces ahí vemos el producto, ¿verdad?, de cada marca de clase con su respectiva frecuencia absoluta. Y finalmente se divide en el total de datos, que en este caso son 40 trabajadores. Realizo cada uno de los productos, realizo finalmente la suma y lo divido en el total. Y en este caso obtengo 480. Pero recordar que mis datos están en miles, así que para poder interpretar, digo que en promedio los trabajadores de la empresa ganan 480.000 pesos. Ahora vamos a calcular la moda. Lo primero que debo hacer para calcular la moda es identificar mi clase modal. Para hacerlo, voy a tomar en consideración la frecuencia absoluta y voy a buscar aquella fila cuya frecuencia absoluta sea más alta. En el caso de tener
dos intervalos, ¿verdad? Dos o más intervalos con la misma frecuencia, debo hacer este proceso dos veces porque mi conjunto sería multimodal. ¿Ya? En este caso yo tengo solamente un valor más alto, que es el 16, ¿verdad? Respecto al 4, al 12 y al 8 sería el único más alto. Entonces marco esa clase porque a partir de ella yo voy a obtener los valores para poder reemplazar en la fórmula de la moda. Entonces, lo primero que debo calcular es el valor del L sub i, que es el límite inferior de la clase del intervalo modal. Es decir, voy a mi clase y me quedo con el límite inferior. Es decir, en este caso, el valor es de 500, porque es el límite inferior de mi clase modal. Luego dice que n sub i es la frecuencia absoluta del intervalo modal, es decir, el valor 16. Luego dice que n i sub i menos 1 es la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal. Si esta es la frecuencia absoluta del intervalo modal, la anterior sería en este caso el 12. Luego dice n sub i más 1, frecuencia absoluta posterior al intervalo modal, es decir, en este caso el 4. Y finalmente, la amplitud del intervalo o clase modal es la diferencia entre el límite superior y el inferior de mi clase modal, es decir, la amplitud del intervalo. ¿Cuánta diferencia hay entre 500 y 700 en mi caso? Que sería una amplitud de 200. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo ya tengo todos los valores para poder reemplazar en la fórmula, ¿verdad?, de mi moda. Tengo mi n sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo modal, el n sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta anterior, y el n sub i más 1, que es la frecuencia absoluta posterior a este intervalo modal, y finalmente la amplitud de la clase. Entonces hacemos nuestro reemplazo y tenemos acá que reemplazar, ¿verdad? Primero nuestro límite inferior, que dijimos que era 500, la frecuencia absoluta del intervalo, que es 16, y lo hacemos en todos los sitios, ¿verdad?, donde aparece en este caso n sub i, y luego reemplazo la frecuencia absoluta posterior, que es el 12, ahí está, no hay que restarle 1, sino que eso es una posición, recordemos, lo reemplazo en todos los sitios, arriba y abajo en este caso, y finalmente la frecuencia absoluta posterior, que es el 4. Y todo multiplicado, ¿verdad?, por la amplitud del intervalo, que es 200. Para poder resolver esto, primero hago los paréntesis, es decir, resuelvo las diferencias que aparecen dentro de los paréntesis. 16 menos 12 me queda 4, 16 menos 12 me queda 4, bajo la fracción, y 16 menos 4 me queda 12. Luego resuelvo la suma que está acá abajo. Entonces resuelvo 4 más 12, 16. Luego debo resolver la multiplicación. Entonces multiplico 4 por 200 en mi caso, me queda 800. Luego este 800 lo divido entre 16 y me queda 50. Y finalmente hago la suma de estos 50 con el límite inferior, el cual yo fui bajando en todo el proceso, y me queda finalmente que mi moda es de 550.000. Recordemos que la moda se interpreta como la mayoría. ¿Ya? Entonces, en este caso, recordar que mis datos están en miles, así que sería la mayoría de los trabajadores ganan un sueldo de 550.000 pesos. Para calcular la mediana, debo calcular ahora lo que es el intervalo mediano. Y para obtener el intervalo mediano, lo que debo hacer es tomar el valor de n y debo dividirlo entre 2. Recordar que la media es aquel valor que está justo en el centro, es decir, al 50% de los datos. Entonces, en este caso, al dividir mi total, que es 40, en 2, me resulta 20. En el caso de ustedes, van a dividir 100 en 2
entonces resultará 50, ¿ya? Y voy a observar la columna de la frecuencia acumulada y me voy a quedar con aquella que supere o iguale el valor de n medios, ¿ya? El valor de n medios. Entonces, tomo mi n, lo divido entre 2, en mi caso 40 dividido en 2, y busco este valor en la frecuencia acumulada. Y me quedo con aquel valor que lo iguale o lo supere. En el caso de que no aparezca ningún 20 en su columna, se deben quedar con el valor que aparezca más grande que 20. ¿Ya? Entonces, en mi caso, aparece explícitamente el 20, por lo tanto, voy a señalar esta como mi clase mediana o mi intervalo mediano. ¿Ya? Entonces, identificamos primero que todo nuestros datos. El límite inferior del intervalo mediano, una vez que lo identifiqué, es justamente el valor de la clase, el límite inferior. Ya en este caso para mí es 300. El total dividido en 2, dijimos que era n medios, así que n medios en este caso para mí es 20. N sub i menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. Si este es mi intervalo mediano, el que está en color amarillo, la frecuencia acumulada anterior es en este caso el 8. Es decir, tomo la frecuencia acumulada que está justo arriba del intervalo que yo consideré como mi intervalo mediano. El n sub i es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, es decir, me voy a la columna de la frecuencia absoluta y me quedo con la frecuencia de la clase que yo marqué, en este caso para mí es 12. Y finalmente la amplitud, que es la misma que utilicé yo en la moda, ya que todas mis clases tienen la misma amplitud. Y acuérdense que resulta de restar los dos límites de mi clase. Es decir, en este caso, para mí 500 menos 300 son 200. Ahora que ya tengo identificado todos mis datos, debo reemplazar. Entonces, mi límite inferior es 300. Resto n medios, que era 40 menos de dividido en 2, que es 20. La frecuencia acumulada anterior, que es 8. N sub i, que es la frecuencia acumulada de la clase del intervalo mediano, 12. Y todo multiplicado, ¿verdad?, por la amplitud, que era 200. ¿Cómo resolvemos esto? Siempre el paréntesis. Primero resolvemos la diferencia que aparece acá arriba, 20 menos 8, en mi caso 12. Luego realizo la división entre numerador y denominador de la fracción que me va a quedar. Digo 12 dividido entre 12, 1. Finalmente multiplico esto por 200, que es mi amplitud, 1 por 200, 200. Y finalmente lo sumo con el límite inferior. Y en este caso me queda una mediana de 500. Vuelvo a repetir, mis datos están en miles, por lo tanto voy a interpretar como el 50% de los trabajadores gana 500.000 pesos o más. También pude haberlo hecho, acuérdense, como o menos, ¿ya? Porque la mediana se puede interpretar tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Para calcular la varianza voy a necesitar de mi promedio. Recordemos que en mi caso, mi media, mi promedio, es de 480, ¿ya? Y para calcular la varianza, debo hacer una sumatoria donde voy a utilizar, ¿verdad?, el valor de mi marca de clase, mi x sub i, mi promedio y mi frecuencia absoluta. Es decir, nuevamente vamos a considerar esta columna de la tabla más esta columna de la tabla, mi promedio y mi total de datos. ¿Ya? En la fórmula hay que agregar el cuadradito ahí que no estaba. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esta varianza? Vamos a tomar el valor de la marca de clase, lo vamos a restar con el promedio
Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado y finalmente la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta de la clase. Entonces en este caso la primera sería 200 porque es mi primera marca de clase, menos el promedio, 480. Eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 8. ¿Ya? Ese resultado me da a mí 627.200. No se asusten si los datos de la varianza le quedan muy altos. Recuerden que estamos elevando al cuadrado y eso obviamente hace crecer bastante los valores. Seguimos con el segundo dato, el 400, que es mi segunda marca de clase. Lo resto con el 480. Esa diferencia la elevo al cuadrado y luego la multiplico por la frecuencia absoluta, que es 12 en mi caso. Tercero, tomo la tercera marca de clase, la resto con el promedio, elevo al cuadrado y multiplico por su frecuencia absoluta. Finalmente, 800, que es mi última marca de clase, la resto con el promedio, elevo todo al cuadrado y la multiplico por la frecuencia absoluta. Como son datos pertenecientes a una muestra, la varianza la vamos a dividir en n-1. En mi caso, n, recordar que es 40, en el caso de ustedes va a ser 100. Entonces, en mi caso voy a dividir por 39. Hago toda la suma, divido en 39 y obtengo mi valor para la varianza. ¿Por qué debemos calcular varianza si no está explícito en nuestro proyecto? Es porque nos piden calcular la desviación estándar. Y sabemos que para poder calcular la desviación estándar, debo calcular previamente lo que es la varianza. ¿Ya? Entonces tenemos ahí nuestra varianza y ese valor nos va a servir para poder calcular nuestra desviación estándar, obteniendo la raíz cuadrada, ¿verdad?, del valor. ¿Ya? Entonces, una vez que yo he calculado mi varianza, ¿verdad?, que en mi caso dio 34.461.53, reemplazo este valor dentro de la raíz y obtengo un valor aproximado de 185.63. ¿Ya? Y finalmente, esta desviación estándar, en conjunto con la media, nos van a permitir calcular nuestro coeficiente de variación. Entonces, hacemos el cociente entre la desviación estándar y la media y obtenemos, ¿verdad?, nuestro coeficiente de variación, que en este caso resulta de dividir 185.63 en 480. Me quedo con 4 decimales porque sé que al multiplicar por 100, ¿verdad?, para poder llevarlo a porcentaje, va a quedar, ¿verdad?, con 2 decimales. Entonces, mi coeficiente de variación es 38.67. Y recordemos que el coeficiente de variación tenía un valor límite para poder establecer si la media era o no representativa, ¿verdad?, para los datos. Recordar que ese valor era el 30%. En mi caso, mi coeficiente supera el 30%. Por lo tanto, puedo asumir que mi media no es una medida representativa o confiable, ya que supera este 30%. Entonces ahí, chicos, tenemos calculadas todas las medidas solicitadas en el proyecto. Vamos a continuar con la realización de los gráficos. Para poder realizar los gráficos, vamos a hacerlo a través de Excel, ¿ya? Y vamos a verlo también una aproximación de hacerlos de forma manual. Vamos a ver 3 tipos de gráficos: el histograma, el gráfico ojiva y el gráfico circular. El primero es el histograma. Para poder construir un histograma, vamos a utilizar 2 columnas de nuestra tabla, que es la clase y la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, como les dije, lo vamos a hacer en Excel. Y para poder trabajar, en este caso en Excel, vamos a utilizar, como les dije, la columna de las clases y la frecuencia absoluta. Para poder insertar el gráfico, vamos a seleccionar el valor del intervalo y nuestra frecuencia absoluta. Nos vamos a la pestaña Insertar, vamos a Gráficos recomendados, nos vamos a
los gráficos, en este caso de columna. Vamos a seleccionar la primera o la segunda opción. Yo voy a seleccionar acá la primera. Vamos a hacer clic en aceptar. Este es un gráfico de barras, ya no es un histograma, porque el histograma no debiese tener separación entre las barritas. Entonces vamos a modificar nuestro gráfico seleccionando una de las barritas, haciendo clic con el botón derecho y nos vamos a formato de punto de datos. Y vamos a modificar, en este caso, la separación, ¿verdad?, de las barritas. Nos vamos a acercar entonces al 0 y vamos a modificar, en este caso, las barritas. ¿Ya? Las vamos a dejar ambos en 0%. ¿Ya? O podemos dejar, en este caso, el ancho en un 1% para que se haga la diferencia, ¿verdad?, entre una barrita u otra. Ya el histograma lo que representa es justamente una continuidad. Recordemos que acá la clase inicia en 100, termina en 300 y la otra clase inmediatamente comienza en 300. Así que no puede haber una separación tan grande como en un gráfico de barras. Por lo tanto, recuerden hacer la modificación de la barrita y modificando en este caso la amplitud, ¿no es cierto?, la distancia que hay entre una barrita u otra. Y lo que muestra acá el histograma es justamente la clase con su frecuencia absoluta. Entonces fíjense acá que la primera barrita llega hasta el 8, la segunda llega hasta el 12, la tercera al 16 y finalmente la última a 4. Para construir nuestro gráfico de histograma de forma manual, lo primero que debo tener es un plano, ¿no es cierto?, y un eje graduado. En este caso gradué abajo, ¿verdad?, mis clases, y en el eje vertical gradué en un valor que supere, digamos, mi frecuencia absoluta más grande, que es de 16. Entonces lo hice hasta 20. Y para poder graficar, debo, en este caso, trazar, ¿verdad?, un rectángulo que considere la amplitud total de la clase, ¿verdad?, y llegue, en este caso, aproximadamente al valor que tiene de frecuencia absoluta. En mi caso, la primera tiene un valor de 8, así que lo voy a graficar aproximadamente ahí. Mi segunda clase tiene un valor de 12, entonces tomo el valor y lo grafico aproximadamente a la altura, en este caso, de 12. La tercera es de 16, así que voy a graficar aproximadamente hasta llegar a 16. Y finalmente mi última es de 4. Entonces casi llegando aquí al 5. Recuerden que todas las barritas tienen que ser del mismo ancho, ya para que se guarde la proporción, y no debe haber separaciones, digamos, entre una u otra. Abajo tenemos las clases y acá tenemos nuestra frecuencia absoluta. Y ahí tenemos construido nuestro diagrama o nuestro gráfico de histograma de forma manual y en Excel. Veamos el siguiente gráfico, que es el gráfico de ojiva. Para poder construir un gráfico de ojiva, debemos considerar utilizar la columna de las frecuencias acumuladas. Es decir, nuevamente vamos a tener nuestra clase, pero ahora voy a utilizar la frecuencia absoluta acumulada o la relativa acumulada. Usted decide cuál utilizar. Yo en mi caso voy a utilizar la absoluta acumulada. Entonces, de esta manera, voy a ir a mi gráfico en Excel. Vamos a calcular nuestro gráfico de ojiva. Ahí tengo mi clase y mi frecuencia absoluta acumulada. Perdón, me equivoqué ahí en el símbolo, es la N mayúscula, ahí sí. La frecuencia entonces absoluta acumulada. Voy a seleccionar las clases y las celdas de la frecuencia acumulada. Voy a insertar, voy nuevamente a gráficos recomendados, todos los gráficos, busco líneas y me quedo con el gráfico sugerido aquí abajito. ¿Ya? El gráfico de ojiva es un gráfico
netamente creciente, ya porque va aumentando producto de las frecuencias, en este caso, acumuladas. Ahí tenemos entonces nuestro gráfico de ojiva. ¿Cómo dibujo ahora mi gráfico de ojiva de forma manual? A diferencia del gráfico de histograma, mi eje en este caso debe llegar hasta el total de datos. Ya recordemos que mi frecuencia ahora acumulada llega efectivamente hasta 40. Entonces, para poder construirlo, vamos a dibujar sobre este eje puntos, en este caso, al centro de cada una de las clases. Es decir, es como si yo graficara mi marca de clase acá. Entonces, en el centro de los intervalos. Y voy a hacer un puntito a la altura de del valor de la frecuencia acumulada. En mi caso, mi primera frecuencia acumulada es de 8, así que voy a dibujar aproximadamente un puntito aquí. Mi segunda frecuencia acumulada es 20, porque sumo 8 más 12, ¿verdad? Es 20, entonces al medio de la clase marco un puntito, en este caso a la altura del 20. Luego el siguiente valor es de 36, así que voy aproximadamente al centro de la clase, el valor de 36. Y finalmente mi última clase que llega hasta 40. Una vez que tengo dibujado todos estos puntos, los voy a unir utilizando una línea. Lo hago desde puntito a puntito. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico de ojiva. ¿Ya? Yo lo hice con la frecuencia, en este caso, absoluta acumulada. Finalmente vamos a ver el gráfico circular. Y el gráfico circular lo obtengo a partir de la columna de la frecuencia relativa o de la relativa porcentual. Ahí usted decide cuál utilizar. Yo en mi caso voy a utilizar la frecuencia porcentual. ¿Ya? Por supuesto vamos a necesitar de las clases, porque son nuestras categorías, ¿verdad? Entonces, el gráfico circular yo sí lo recomiendo hacer en Excel, porque si lo queremos hacer de forma manual necesitamos de la herramienta del transportador, porque debemos transformar, ¿verdad?, los grados, ¿verdad?, de la amplitud que va a tener este gráfico circular. Así que si va a utilizar gráfico circular, yo le recomiendo utilizar Excel, ¿ya? Entonces vamos a ir a construir nuestro gráfico. Tengo acá mi clase, tengo mi frecuencia porcentual y vamos a seleccionar ambas columnas, nos vamos a insertar y aquí selecciono mi gráfico circular, ¿ya? Selecciono una de las opciones, obviamente acá puedo editar quizás el formato de este gráfico y poder darle un diseño que me muestre quizás los porcentajes de cada una de las clases, ¿ya? Entonces ahí tengo construido ya mi gráfico. Esto es lo que yo les mencionaba, la dificultad de hacerlo de forma manual es poder determinar, ¿verdad?, de manera proporcional respecto al 100%, cuánto amplitud, ¿verdad?, darle a este gráfico circular, la porción de área. Ya no es al azar, sino que debe ser proporcional. Ya, entonces por eso lo recomiendo no hacerlo manual, sino que si va a optar por el gráfico circular, lo haga de manera digital. Recuerde que debe hacer solamente uno de estos tres gráficos. Usted elige, ¿verdad?, el que más le acomode. Entonces, chicos, eso sería todo. Cualquier consulta, ¿verdad?, no duden en escribirme y mucho éxito en su proyecto.